Radical. Muy buenos días, estamos en Cambio Radical. Gracias por sintonizarnos. Dios lo bendiga grandemente. No apague el televisor, no cambie el canal porque usted está a punto de ser bendecido. Como ustedes saben, hoy es jueves de prédica, ¿verdad? Y hoy quería hablarles un poco sobre el poder que tienen nuestros pensamientos. Créanme, los pensamientos tienen un poder que influyen grandemente en los resultados de nuestra vida. Los pensamientos son, ¿cómo se los podría decir? Son ideas que vienen a nuestra mente que pueden llegar a ser creencias. O sea, esas ideas que vienen a nuestra cabeza pueden llegar a ser creencias y puede llegar a afectar grandemente nuestra fe. Por lo tanto, también los resultados de nuestra vida pueden cambiar grandemente. Y se los quiero demostrar en la Biblia, Filipenses 4:8, el poder del buen pensar o también el poder de los malos pensamientos. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como les estaba diciendo, los resultados que tenemos en nuestra vida dependen en gran manera en cómo pensamos. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona piensa: yo nací pobre, para morir pobre, y mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, mis hijos van a llegar a ser pobres, nunca vamos a salir de esto. No se van a manejar de la misma manera y no van a tener resultados iguales a una persona que piensa de otra manera, como por ejemplo: nací pobre. Pero Dios se va a glorificar grandemente en esa pobreza. O sea, yo nací pobre para que Dios manifieste su gloria en esta situación. Claramente son dos maneras de pensar totalmente diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser resultados totalmente diferentes. Uno va a ser diligente, ¿verdad? Uno va a ser diligente porque cree que Dios está con él y lo va a sacar adelante. Pero el otro va a trabajar y va a ser negligente en lo que hace porque sabe y piensa que de todos modos va a ser pobre. Entonces, ¿para qué se va a esforzar? ¿Me van a entender? Por eso influye en gran manera cómo nosotros pensamos. Les voy a decir algo, un secreto. El verdadero problema no está en nuestro problema. El verdadero problema no está en la situación que estamos viviendo, ¿me dan a entender? Sino que el verdadero problema no es nuestra situación. El verdadero problema es en qué nos enfocamos, ¿sí? El verdadero problema está en cómo pensamos las cosas, en cómo lo vemos. Como estaba yo hablando también el jueves pasado, ¿verdad? Puede que estemos pasando tal vez problemas familiares o económicos o tal vez en el trabajo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propio problema. No hay problema, no todas las personas tienen el mismo problema, ¿verdad? Todos tenemos problemas, situaciones, afanes diferentes. Como dijo Jesús, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Entonces, digamos de que tenés un problema y le pedís a Dios por ese problema. Le pedís a Dios que te responda, ¿verdad? ¿Quiénes le han pedido a Dios por sus problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios no te responde. Y es cierto, hay momentos en los que Dios sí nos responde. O no me van a dejar mentir, ¿verdad? Hay momentos en los que Dios calla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que a veces pasan por esa situación? ¿Saben qué es lo que pasa? Se enojan y culpan a Dios. Y miren cómo somos, Nos ponemos a pensar de esta manera: todavía que Dios me manda este problema, no solo eso, sino que también Dios no me está escuchando. ¿Me dan a entender? No solo Dios me envió este problema, sino que Dios no me está escuchando y no me está ayudando. ¿Y qué pasa? Le estamos atribuyendo a Dios algo que no es de Él, algo de lo que Él no tiene la culpa.
¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué tiene Dios que ver si estás endeudado? O sea, Dios no te metió en deudas, pues. Tú te metiste en deudas, poco a poco. ¿Me das a entender? Entre otros ejemplos, puede que digas, pero esta situación de verdad no tiene nada que ver conmigo. Y el problema es de que le atribuimos a Dios el problema. ¿Saben por qué? Cuando no encontramos a un culpable, siempre buscamos uno. Pasó algo, él fue, es que es culpa de él y él no hizo nada. Siempre buscamos a alguien a quien culpar por nuestras situaciones, por nuestros problemas. O no es cierto que decimos, es que nací pobre, es que me criaron así, es que mis padres me criaron así, es que a mí me enseñaron así. Siempre tenemos a alguien para culpar. Siempre tenemos a un culpable, ¿verdad? Y en este caso es Dios. Culpamos a Dios. Y el problema está en que cuando culpamos a Dios, nos enojamos con Dios, ¿sí? Nos enojamos con Dios. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos con Dios? Nos apartamos de Él. Y cuando nos apartamos de Dios, ya no tenemos solo un problema, sino que ahora tenemos dos problemas y dos grandes problemas. Miren pues, ahora tenemos el mismo problema que teníamos, pero eso sí, ahora tenemos otro. El otro problema es que Dios no está con nosotros. ¿Me deben entender? Ya no es solo el problema que tenías, ahora es que Dios no te está acompañando y no te está respaldando en ese problema. Ese sí que es un gran problema. Eso es peor. Y eso pasa por atribuirle cosas a Dios de las que Él pues no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces Dios no tiene la culpa de todo. Y a veces solemos hacer las cosas más espirituales de lo que ya son. No. Ahora, como siempre estamos buscando a un culpable, como les estaba diciendo, estamos culpando a Dios. ¿Por qué no, en vez de buscar un culpable, por qué no busquemos mejor una solución? Creo que sería más efectivo, por supuesto. ¿Saben? Yo estaba leyendo y se me ocurrió el ejemplo de David. ¿Por qué no somos más como David? ¿Saben? Cuando David estaba en una adversidad grande, y a esa adversidad grande yo me estoy refiriendo a Goliat, ¿sí? Cuando David estaba en este problema, él llegó al rey Saúl y le dijo, rey, yo voy a matar a Goliat, ¿sí? Yo lo voy a matar, le voy a dar un solo y lo voy a matar. Pero Saúl le dijo, mira, pues vos sos joven, sos un muchacho apenas, no vas a poder vencer a Goliat, que es un hombre de guerra. Desde pequeño le enseñaron, pues, además que te triplica la estatura, era así de pequeño igual que yo. O tal vez más alto, pero bueno, ¿qué vas a poder hacer contra Goliat, pues? Y quiero que vean la respuesta de fe que respondió, que dio David a Saúl. Está en el libro de Samuel, en el capítulo 17, verso 34. Y le respondió de esta manera. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y miren lo que dice. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mi parte favorita. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
pueden ver. Si se dan cuenta, David estaba viendo atrás. Sí, él estaba viendo para atrás, en su pasado. Rey, yo era pastor de ovejas. Qué gran trabajo, ¿verdad? Y aquel era un gran guerrero. Pero eso sí, cuando venía un oso o un león y tomaba algún cordero de la manada, yo llegaba y se lo quitaba y lo hería. Y cuando quería atacarme a mí, yo lo mataba. Fuese oso, fuese león, yo lo agarraba y lo devanaba. Entonces, así como yo agarré a ese león, así, más bien como Dios me libró de ese león y Dios me libró de ese oso, también lo puede hacer con ese filisteo incircunciso, hombre. O sea, tráigamelo para acá porque le voy a dar uno solo. Y así fue. Ahora, ¿por qué digo que tenemos que ser más como David? Porque ante cualquier situación, ¿por qué no nos ponemos a pensar también? Si Dios me libró antes, si Dios me ha librado, yo creo que me puede librar hoy también, ¿sí? Porque no hay situación que Jesús no pueda arreglar, no hay situación ni hay enfermedad que Jesús no pueda sanar, ¿verdad? A ver, ¿cuántas veces hemos necesitado comer? Todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos necesitado un techo para vivir? ¿En dónde vivir? Todos los días, ¿verdad? ¿Me deben entender? Todos los días. Entonces, ¿por qué no logramos ver la fidelidad de Dios en nuestra vida? Si nos ponemos a ver nuestro pasado y vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, les digo algo, toda duda se acaba. ¿Por qué no nos ponemos a ver atrás, o sea, en el pasado, y podemos ver cómo Dios nos libró hasta del hambre? Es que decimos, es que comer, no, pero Dios nunca te ha dejado sin comida, Dios nunca te ha dejado sin techo. ¿Por qué no podemos ver la fidelidad de Dios en eso? Y cuando lo vamos a ver, tenemos más fuerza y tendremos más esperanza para el presente. Tendremos más fuerza para poder atacar nuestro presente. ¿Me doy a entender? Tendremos más esperanza porque decimos, Dios, que no me ha desamparado jamás, tampoco lo va a hacer hoy, ¿sí? Tenemos que buscar, o más bien, no tenemos que buscar excusas para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mejor busquemos razones para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, para seguir haciendo el bien, ¿sí? Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, esto significa que el apóstol Pablo sabía tener y sabía no tener, ¿verdad? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Apóstol Pablo aprendió a estar saciado y también a tener hambre. Pero si ustedes se dan cuenta, él dijo, desde el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Eso significa, no tengo escasez, pues no me falta nada ahorita. Pero no lo digo porque yo tenga, ¿sí? Eso significa que él en ese momento no tenía. Pero él llegó a tener escasez antes. Pero si ustedes se dan cuenta, así como logró tener escasez, pero también llegó a tener abundancia, ¿eh? Por su manera de pensar. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Pablo no veía o no se centraba, no se enfocaba en su situación. Recuerden esto, les voy a decir algo, y es tan cierto.
la situación que nosotros vivimos actualmente, sea cual sea, no determina cómo va a ser nuestro final. ¿Sí? El hecho que seas hijo de pastor no significa que vas a ser pastor. ¿Me doy a entender? Y el hecho que tus padres te abandonaron no significa que vas a ser un delincuente. ¿Me doy a entender? Lo que de verdad determina la situación, o lo que de verdad determina cómo vamos a finalizar en esta vida, es la fe que tenemos en Dios. ¿Sí? Les voy a decir algo. Muchas personas, y tal vez sí, los que nos están viendo también, hay personas que están pasando por momentos difíciles ahorita. O sea, están pasando por momentos difíciles en la vida. Sea división familiar, pobreza, escasez, en el trabajo, con relaciones. Puede que tengan problemas de diversas situaciones malas. ¿Saben qué es lo triste? Y lo tengo que decir, porque si no lo digo, pues no lo van a poder, no van a poder cambiar. El problema es que no van a poder llegar a salir de ese problema. ¿Sí? No es porque sea la voluntad de Dios que tengas escasez. No es porque sea la voluntad de Dios que te divorcies. Claro que no. La voluntad de Dios no es mala para ti. ¿Me voy a entender? Pero el problema está en cómo estás pensando. ¿Sí? Dios no quiere nada malo para ti, pero el problema está en tu mente, en cómo pensás las cosas. A veces solo pensamos en sobrevivir. Miren, sobrevivir. La sangre de Jesucristo no vale sobrevivencia. O sea, vale mucho más que eso, vale sobreabundancia. O pensamos que Jesús únicamente murió en una cruz, derramó toda su sangre, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo, recuerden, el Hijo del Dios viviente, para que sobrevivamos, para que vivamos en escasez, para que vivamos mal. Esto no tiene nada de sentido, ¿me vas a entender? No tiene nada de sentido. Entonces, ¿por qué estamos viviendo así? Por nuestra vana y mala manera de pensar. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y puede que penses esto. Puede que digas, lo que pasa es que yo no soy negativo, o sea, yo no creo en negativismo. Lo que pasa es que soy realista. Así he escuchado yo. No sé si ustedes también han escuchado. O tal vez son de esas personas que lo dicen. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Todos los héroes de la fe que están en Hebreos 11, todos vieron más allá de su situación. Vieron más allá de lo que estaban viviendo, sea escasez, sea la situación que sea. Veamos a Abraham. ¿Cuál era la situación de él? Era viejo, 100 años, y Dios le dice, vas a tener una descendencia que ni siquiera se va a poder contar. Y Abraham, y comenzando de dónde, porque no tengo ni un hijo, ¿verdad? Y para más molestar, mi esposa es estéril. Abraham pudo quedarse sin hijos, pero decidió creer. Y su descendencia es incontable. O veamos David. Estoy hablando de los héroes de la fe más conocidos, ¿sí? Porque hay varios que aparecen en el libro de Hebreos. Digamos, David era un muchacho y iba a pelear contra un hombre de guerra, un filisteo que era como 3 veces David, y además que era un hombre de guerra, iba a pelear contra él. Y un solo tiro le dio con una piedra lisa. Llevaba más en la bolsa por si fallaba, y cargaba otra y le agarraba, ¿verdad? Pero fue necesario solo una. Y lo mató. Josué derribó los muros de Jericó
dándole vueltas, 7 vueltas para ser exacto, una cada día. Y derribó los muros, o sea, como que los muros se embolaron de estarle dando vueltas y se cayeron. Pero se cayeron, pues, me doy a entender. Estos hombres hicieron grandes cosas para Dios, pero eso sí, ¿qué tuvieron que hacer? Ver más allá de la situación en la que ellos estaban viviendo. ¿Ustedes creen que ellos no tenían excusas? Claro que tenían excusas. Moisés, Dios le dijo: tú vas a liberar al pueblo de Egipto y vas a ir a hablar con el faraón. Sabían los reyes y los faraones cuando llegaban, o sea, ahí mataban a la gente, o sea, hasta por ganas, ¿verdad? Entonces me imagino que Moisés le decía: Dios, me van a matar, que no voy a llegar a hablar nada, bueno, me voy a quedar en fa, tartamudeando, y me va a matar el faraón. Me doy a entender. Pero vio más allá de su situación. Liberó a Egipto. Liberó al pueblo de Israel de Egipto, perdón. Siendo un tartamudo. ¿Tenía excusas verdaderas? Claro que sí. Los hombres que yo les acabo de mencionar tenían excusas no falsas, excusas verdaderas, situaciones verdaderas. Pero no hay excusa y no hay verdad tuya que te justifique para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. ¿Sí? Ahora, si querés ser un hombre de fe, una persona de fe, una persona que haga grandes cosas para Dios, bueno, para empezar tienes que usar tu fe, ¿sí? Para empezar. Y lo siguiente que tienes que hacer es ver más allá de tu situación. Ver más allá de tu situación. Y no solo eso, ver tu debilidad. Ver tu misma debilidad como una oportunidad para poder cambiar. Lo voy a repetir de nuevo. Tenemos que ver más allá de nuestra situación, pero también ver la debilidad que tenemos para verlo de una mejor manera. Ver nuestra debilidad como la oportunidad de ser mejor. Porque es verdad. ¿Qué dice en las Escrituras? En nuestra debilidad somos fuertes. Diga el débil: fuerte soy. Y se va a hacer, ¿sí? El problema está en que siempre pensamos en cosas malas. O sea, pensamos que nunca vamos a salir del hoyo. Según Jeremías 29, dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros pensamientos de mal? ¿Por qué nos autocondenamos cuando ni siquiera Dios nos condena? ¿Sí? Les voy a decir un secreto. Dios no dice: ay, qué humilde mi hijo. No, cuando tú estás pensando en esa manera, Él no dice: qué humilde mi hijo. Él está diciendo: hombre o mujer de poca fe. No me cree, no cree lo que yo digo de Él. Eso le estás demostrando a Dios cuando te pones a pensar que, o sea, vas a quedarte en esa situación. ¿Sí? En Proverbios 23, verso 7, dice que los pensamientos de una persona dicen quién es esa persona. Porque como es su pensamiento, tal es él. Va, está bien, perfecto. Si tus pensamientos definen quién sos, también definirán quién llegarás a ser en 10 años. Tus pensamientos, tu forma de pensar. Si definen hoy, el día de hoy, quién eres, también lo van a definir 10 años que pasen. Tu forma de pensar define qué clase de persona querés ser, qué clase de persona vas a llegar a ser. Si tenés pensamientos de bien, vas a llegar a ser una persona de bien. Y si tenés pensamientos de mal, vas a llegar a ser una persona de mal. Es lógica, ¿sí? Entonces, más te vale, ¿sí? Oíme bien, más te vale cambiar tu forma de pensar si quieres tener mejores resultados en la vida, ¿sí? Ahora,
si ni siquiera Jesús, o sea, está bien, dejemos de pensar mal, pero también dejemos de autocondenarnos, me doy a entender. Nos autocondenamos, pero si ni siquiera Jesús te condena, ni siquiera vino a condenarte. Si Jesús no vino a condenarte, el Hijo de Dios no te vino a condenar, ¿quién te crees que eres para condenarte a ti mismo? ¿Quién eres tú para condenarte cuando el Hijo de Dios no te condena? ¿Saben? Eso es tomar juicio. Y el único que puede tomar juicio es Jesús. El único que puede tomar juicio es Dios. ¿Sí? Los héroes de la fe tuvieron que cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Tuvieron todos, hasta varios se autocondenaban también, pero todos tuvieron que cambiar y renovar su forma de pensar para poder hacer grandes proezas. Todos tuvieron que cambiar su forma de pensar. Moisés, ¿qué decía? Soy tartamudo, no puedo hablar. ¿Cómo voy a llegar a hablarle al faraón si soy tartamudo? Me va a matar, me voy a quedar en y ahí me va a volar la cabeza. Pero ¿qué le dijo Dios? Te enseñaré a hablar. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Liberó al pueblo de Israel de Egipto. Está bien. Podemos hablar de Abraham. Abraham no tenía esperanza de tener hijo, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo. Hasta la misma Sara se rió de las palabras. La esposa de Abraham se rió. Pero aunque te rías, Sara, se va a cumplir. Jeremías, el profeta Jeremías, ¿qué dijo? Le dijo a Dios, Dios, ¿qué puedes hacer conmigo si solo soy un muchacho y no puedo hablar? ¿Saben qué le dijo Dios? Te di por profeta de naciones. Ahora, ¿qué decís de ti mismo? ¿Qué puedes decir? No sirvo para nada, no puedo hacer nada, todo lo que hago me sale mal. Pero Jesús dijo algo sobre nosotros. Cuando estuvo aquí en la tierra, en San Juan 14:12, Él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo y oído. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago hará. Pero no solo eso, no, van a ser mayores obras. O sea, si Dios hizo algo extraordinario, si Jesús vino a hacer cosas extraordinarias, nosotros podemos mejorarlo aún. Eso sí, el Señor sigue siendo Él. No estoy diciendo que somos mayores que Dios. No. Jesús lo dijo. Yo hice obras, pero si tú crees en mí, tú las puedes hacer y mejores y mayores. Pero el Señor sigo siendo yo. Eso sí. Y cuando creemos y acabamos de recibir esta palabra, nos llenamos de fe. Pero luego cuando llegamos a la casa, cuando miramos lo que tenemos, decimos, es que no tengo, es que no puedo, es que soy realista. No tengo. Pues Dios sí tiene y Él va a proveer. No puedo. Dios sí puede. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tenemos que empezar a quitar el no puedo, el no tengo. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Como les estaba diciendo, si Dios prometió algo de ti, que mire Dios cómo lo va a hacer. Porque es asunto de Él. El asunto tuyo es creer la palabra. El asunto tuyo es obedecer la palabra de Dios. Obedecer en fe.
el lado sobrenatural, deja que Dios se ocupe, ¿sí? Dios se ocupa de lo sobrenatural, pero nosotros nos ocupamos aquí de lo natural, ¿sí? Que mire Dios cómo le hace. Miren al profeta Elías. Dios le ha de comer al profeta Elías por cuervos. Manda a cuervos que son carnívoros a mandarles carne a Elías. Cuervos. ¿Y quién se iba a imaginar eso? Pero Dios proveyó, ¿sí? Dios le dio. No importa de qué manera, hasta tus mismos enemigos te pueden dar, si crees en Dios. Dejémosle a Dios que Él mire cómo cumple su promesa en ti, pero nosotros también creamos en Él, ¿sí? Tenemos que poner de nuestra parte, eso está más que claro. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Más nos vale cambiar nuestra manera de pensar. Porque si decís, me voy a quedar así, probablemente te vayas a quedar así como estás. Si decís, me voy a quedar pobre, probablemente, y lo más seguro, es que te vayas a quedar pobre. ¿Sí? No se trata de... No es solo optimismo, es pensar como Dios piensa, ¿sí? Si Dios piensa algo de ti, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios piensa de ti o lo que tú piensas de ti mismo? Dios dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos hijos de Él, coherederos en Cristo. O sea, aquí dice que somos coherederos, somos herederos de la promesa de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa, Dios es nuestro Padre, por lo tanto, todo lo que es del Padre es del Hijo. Así dice su palabra. Pero el conformismo, esa manera de pensar, no hombre, así quédate hombre, lo demás es vanidad. No es vanidad. Así dicen, no, es que lo demás es vanidad. Ya tener para más, eso es vanidad. No, no es vanidad. Si no, Jesús hubiera sido vanidoso entonces, porque dijo, mayores cosas van a hacer. Si quieres pensar a quién tiene vanidad, entonces si quieres pensar que Dios es vanidoso, pero Dios no es vanidoso. Los pensamientos de Dios y los planes de Dios para nuestra vida son mayores de los que nosotros podemos pensar o creer. Hagamos como los hombres de fe. Cambiar nuestra manera de pensar. Y para ir finalizando, si queremos ver milagros en nuestra vida, si queremos hacer grandes cosas para Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra mala manera de pensar, todo lo vemos mal, siempre viéndole el pelo en la leche. Siempre estamos viendo algo mal. Mejor empecemos a ver lo bueno. Estás pasando por dificultad. ¿Pasaste alguna mala situación? ¿Por qué no crees que Dios te está probando o te está formando en eso? ¿Perdiste un noviazgo? ¿Por qué no decís, hoy soy más sabio que ayer? Al menos yo aprendí algo. Hoy soy más sabio y yo me voy a poder conducir de una mejor manera cuando tenga mi novia o novio. Yo pude haber dicho... gracias Dios porque me he accidentado un montón de veces, todo es culpa tuya. No, es que ni siquiera era necesario que tuviera un accidente, pero por no querer entender, es más, yo le di gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque no me morí. He tenido un montón de accidentes y en vez de culpar a Dios, porque Dios no me decía, acelera la moto. Él no me decía así, era yo. Él tuvo misericordia de mí, que no dejó que me muriera. Entonces, el último accidente me recuerdo, yo le dije a Dios, gracias, porque no me morí.
y no dejaste que me muriera, porque tenías un plan para mí. ¿Por qué no vemos la adversidad y los momentos de dificultad como realmente son? Oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Veamos nuestra debilidad como una gran oportunidad para poder ser mejor. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestros resultados en la vida van a ser totalmente diferentes. Recuerden esto, los pensamientos son ideas que vienen a nuestra cabeza, pero pueden llegar a ser creencias, y llegan a ser creencias tarde o temprano. Mejor cambiemos nuestra manera de pensar. Así como el hombre piensa, tal es él, dice en Proverbios. Cambiemos nuestra manera de pensar y vamos a poder ver días mejores. Eso es lo esencial. Si nos mantenemos siempre viendo lo malo, seguramente siempre seguiremos en lo mismo, seguiremos mal. Pero si empezamos a cambiar de pensar, nuestra fe no va a ser igual. Nuestra fe va a ser diferente. Porque si estás pensando que Dios te quiere ver mal, entonces tu fe está en eso, de que Dios te quiere ver mal. Y así como crees, se va a cumplir. Pero si pensás, ahorita estoy en necesidad, está bien, estoy en pobreza, pero por este momento, solo por ahora, porque Dios me va a sacar adelante, entonces tu fe está en que Dios te va a ayudar y Dios lo va a hacer así. Pero el que tiene fe en que no, tampoco Dios se va a mover. Recuerden algo, Dios se mueve por fe. Si tenés fe en que no, pues no. Si tenés fe en que sí, pues sí. Y vamos a orar para terminar. Padre Dios, te damos gracias porque nos enseñas a pensar, nos enseñas a creer. Te pedimos que cambies nuestra forma de pensar para poder cambiar los resultados en nuestra vida. Quiero pensar en las cosas grandes que tienes para mí. Creo que eres mi Señor y tus pensamientos para mi vida son de bien y no de mal. Por lo tanto, mis pensamientos de mí mismo, de mi situación y de lo que esté viviendo van a ser de bien y no van a ser de mal. En el nombre de Jesús.